Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos ustedes. Como ustedes saben, una corte civil en el estado de Florida resolvió sentenciar a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira. Ellos fueron sentenciados a pagar a México, que es el demandante, el gobierno mexicano, cantidades enormes de dinero que vamos a explicar de dónde proceden, qué significan, qué es eso que estamos viendo en cantidades muy grandes de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron contratos en la Policía Federal, en el CISEN y en el organismo de prisiones, 30 contratos en total, por un total de 625.188.677 dólares de los Estados Unidos y 93.866.666. Al principio del cambio político que hubo en el país en el año 18, el gobierno de México inmediatamente empezó a tomar conocimiento de estos hechos y decidió presentar una demanda de carácter civil en Florida porque esa era la residencia de los implicados en el esquema corrupto. Es decir, tenían ahí bienes y vamos a ver qué ha pasado con esos bienes, tenían residencia y operaban ahí. El primer problema fue lograr que una corte civil de Estados Unidos fuera reconocida como instancia jurisdiccional para recibir una demanda de esta naturaleza. Y hubo ahí un primer gran obstáculo que se venció, o sea, fueron derrotados en términos jurídicos los defensores de las personas implicadas y las personas demandadas. Y se inició de manera normal el proceso. En la primera fase de este proceso, la juez encargada de esta corte resolvió que los bienes que habíamos encontrado a través de averiguaciones en Florida, que estaban a nombre de una empresa y del propio Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira, fueran de inmediato entregados al gobierno federal. Y se entregaron aproximadamente 2,5 millones en bienes que fueron vendidos en Estados Unidos, uno de los cuales, por cierto, no se ha vendido todavía, pero está ya entregado y en administración del gobierno de México en los Estados Unidos. Este paso fue muy importante porque tanto Genaro García Luna primero y después Linda Cristina Pereira se negaron a comparecer ante el tribunal. Y en esas circunstancias no le quedó más remedio a la jueza que los bienes que habían sido asegurados por el propio tribunal fueran entregados pues a quien los reclamaba, que era el gobierno de México. Y esto ya se llevó a cabo. Ahora, ¿de dónde vienen las cantidades
que están en la sentencia. Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira fueron demandados en momentos distintos. En el momento en que fue demandado García Luna, se le demandó por $250 millones aproximadamente. Era la información que se tenía. Esta situación fue mejorando. Rosa Isela Rodríguez jugó un papel aquí importantísimo, ya como secretaria de Seguridad Pública, y abrió completamente todo y ayudó y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de García Luna. Con posterioridad se presentó reclamo contra Linda Cristina Pereira por una demanda de $580 millones, que son los que en ese momento conocíamos que en su totalidad habían sido pagados. Como pueden ver aquí, en realidad se pagaron 625 millones. Como las demandas fueron presentadas en momentos distintos, las cantidades varían por el nivel de conocimiento que de todo esto iba teniendo la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien originalmente presentó la denuncia en representación del Gobierno de México. Entonces, la sentencia de 748.8 millones de dólares que dicta la juez en Florida se refiere a 3 veces los 250 millones de dólares que fueron demandados por García Luna. Y los 1.740 millones de dólares que le impuso como sentencia a Linda Cristina Pereira se refiere a los 580 millones que la UIF presentó en la demanda contra ella. Estamos hablando de dineros distintos presentados en momentos distintos con cuantificaciones diferentes por ese motivo. Y la sentencia que dicta la juez no es en contra de 2 personas, sino de cada persona en lo individual, porque se trata de demandas por cada una de las personas y de las empresas que eran propiedad de estas personas. Entonces, ahora, ¿pero qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero, buena parte de lo cual regresó al país, luego diremos cómo y por qué, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante 2 sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político. Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema. De lo contrario, nunca se hubiera escarbado nada, ni se hubiera sabido nada, porque todo era hecho a la perfección. Entonces, el asunto es que no terminará aquí este problema, porque próximamente vendrá otra sentencia de esta misma juez sobre un proceso que no sabemos cómo va a terminar todavía.
Aquí hay algunos asuntos de carácter técnico, pero que de seguro terminará, ya sea a través de algún arreglo con las empresas o a través de convocar al jurado y que el jurado dicte un veredicto y la juez una sentencia. Entonces, la continuidad de este proceso tampoco está definido en términos de fechas, pero será próximamente. En el momento en que esto ocurra, pues el gobierno de México informará, claro, obviamente, a la opinión pública de cuál fue el desempeño. Pero no solamente se trata de una reclamación en una corte en Florida. Por cierto, aquí el gobierno de Estados Unidos no tiene participación, como lo han dicho algunos medios, porque hay una equivocación ahí. No, se trata de los tribunales de un estado. Cada corte tiene una encargada, que es un juez o jueza, que esta jueza que ha hecho este pronunciamiento, dicho sea de paso, fue elegida en votación popular, coincidentemente, porque ustedes saben que en Estados Unidos tiene mucho desarrollo este sistema de elección de jueces y de fiscales. Entonces, nosotros tenemos un proceso penal en México, proceso penal que está arrancado, hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión, hay una serie de conversaciones con algunos de las personas que tienen orden de aprehensión, con el propósito de que colaboren a efecto de que se esclarezcan todos los puntos. ¿Qué es lo que se busca en los dos procesos? En el proceso civil de Florida, que va muy bien, como ya hemos visto, y en el proceso penal en México, que también va bien. La Fiscalía General de la República ha puesto todo su empeño, el fiscal se ha personalmente involucrado en esta cuestión, dirige, digamos, las operaciones, y toda la información con la que se contó desde un principio y toda la investigación en términos financieros que se hizo ha sido tomada en cuenta. Entonces, pero ambas cosas nos van a ayudar a algo en verdad muy relevante, que es conocer la historia de una trama corrupta como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultadas. No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco, llamémosles así, por mencionarlos de alguna manera. Y como se trata de una operación transeccional en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente, entonces toda una lección para las actuales generaciones y una forma, pues, de ver las cosas para las anteriores generaciones que vivieron el Estado corrupto en su apogeo. No dejar de luchar contra el Estado corrupto, no ceder, no darse por vencidos frente a las cosas. Miren, Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares, la tercera parte por lo que fue demandada, perdón, tres veces, perdón, por lo que fue demandada. Y un tribunal… Mientras aquí le devolvieron las cuentas. Un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión,
como se llama en la jerga judicial, a ella para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Este contraste, esto nos dice cosas. Ustedes lo están entendiendo, la gente que nos escucha entiende el contraste. Tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto. Y creo que el pueblo pues va a responder, porque se requiere a sí mismo. Es uno de los momentos históricos en los que un pueblo se requiere a sí mismo para resolver un gran problema. Solo me resta decir que estas resoluciones, estos procesos que están en curso, van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está pues en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo. Pues ese es mi comentario. Gracias.